problemas de suministro y al aumento de los precios de la energía. Esos costes se dispararon con la guerra de Ucrania, que tuvo un impacto casi inmediato en el IPC y disparó la inflación a cotas no vistas en décadas. España aprueba el plan de contingencia para reducir la factura del gas. Se compone de 73 medidas. Su objetivo es reducir el consumo de energía en un 7%, tal y como se pactó con Bruselas. Ha sido bautizado Plan Más Seguridad Energética, como explica la ministra para la Transición Ecológica. Este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos. Con el plan de contingencia, el gobierno español quiere reducir el consumo de gas entre un 5 y un 13,5% entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Entre sus 73 medidas, algunas ya adelantadas, como la rebaja del IVA al gas del 21 al 5% y la reforma del precio regulado de la luz. Entre las nuevas, ampliar la protección de los consumidores vulnerables con una mayor cobertura para el bono térmico y eléctrico. Se prevé reducir la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias. El gobierno francés interviene para poner fin a las huelgas en el sector de los carburantes. La primera ministra Elisabeth Borne ha anunciado la requisición del personal indispensable para el funcionamiento de los depósitos de combustible del grupo ExxonMobil. Las 3 semanas de paro han provocado el cierre de un 30% de las gasolineras de Francia. El ministro de Finanzas advertía así de una posible intervención. En una primera etapa, en primera instancia, hay que darle una oportunidad a la negociación, una negociación de buena fe y una negociación que no se puede alargar, porque nuestros compatriotas legítimamente están hartos, quieren una solución rápida, les debemos una solución rápida. O las negociaciones comienzan y tienen éxito rápidamente y los depósitos de combustible se reabren rápidamente, o utilizaremos los otros medios disponibles para nosotros, incluidas las requisiciones. Los sindicatos exigen un aumento salarial del 10%, basándose en las importantes ganancias logradas este año por el gigante Total Energy. Es probable que escenas como esta continúen incluso si hay avances. El gobierno advierte de que el abastecimiento de combustible tardará unas 2 semanas en volver a la normalidad. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha comenzado a escuchar los argumentos del Partido Nacional Escocés para que se le permita celebrar un referéndum de independencia sin la aprobación del gobierno británico. El SNP afirma que tiene un mandato de los votantes escoceses, ya que se comprometió a hacerlo cuando la crisis de la COVID se calmara. Imparables, llenos de luz y rebosantes de carisma. Cuando el artista español Pablo Picasso y la diseñadora francesa Coco Chanel se conocieron, estaban a punto de crear sus obras maestras. El Museo Thyssen de Madrid celebra las obras y diseños que surgieron como resultado de su colaboración en la exposición Picasso-Chanel. La colección estará abierta al público desde este martes hasta el 15 de enero de 2023. Para Paula Luengo, comisaria de la exposición, la influencia del arte en los diseños es innegable. Esas líneas rectas del cubismo, esa superposición de planos, esa monocromía de colores inicial de Braque y de Picasso, la incorporación de collage y otros elementos no artísticos, hasta no de periódicos en las obras, todo ello va a inspirar a Chanel. Las colaboraciones escénicas entre ambos ocupan buena parte de la muestra. Además de muchos vestidos de Chanel de colecciones particulares, la muestra incluye algunos cuadros icónicos del pintor malagueño. Entre ellos destacan Las Bañistas, un cuadro del que nunca se separó. Estas son creaciones que para la jefa del Departamento de Patrimonio de Chanel supusieron un punto de inflexión en la sociedad. Chanel y Picasso se comprometieron con su siglo. Sus vidas, enteramente dedicadas a la creación, siguen siendo contemporáneas. Intérpretes de su época, captaron el espíritu de su tiempo y llevaron a cabo revoluciones estéticas que se hicieron eco de las profundas transformaciones de la sociedad. Del mismo modo que Picasso fue el máximo exponente del cubismo, Chanel creó el que pasaría a ser el estilo emblemático de la mujer del siglo XX. Los ataques rusos golpearon de nuevo este martes a varias ciudades ucranianas un día después de que Moscú lanzara una de las peores ofensivas aéreas de los últimos meses. El Kremlin asegura que su blanco es la infraestructura energética y militar.
Esta semana en Euronews. El mundo empresarial nunca ha registrado tanta actividad como ahora y quienes están en la cima tienen nuevas prioridades. El propósito social, la crisis climática, la interrupción de las cadenas de suministro, los temas que preocupan a los directivos, más allá de la búsqueda de beneficios, han cambiado mucho. Conectamos 160 naciones y hablamos con las personas más importantes del mundo empresarial. Soy Gaison. Y yo, Laila Jumaira. Acompáñennos en The Exchange, en Euronews y euronews.com. El presidente de Emiratos Árabes Unidos se reúne con Putin. Ambos dirigentes votaron en la OPEP ampliada a favor de reducir la producción de crudo. Rusia etiqueta de terrorista y extremista a la estadounidense Meta, empresa de Facebook e Instagram. Ucrania pide armas a Europa. Un asesor del presidente Zelensky reprocha a Alemania demoras en la entrega de sistemas de defensa aérea. El presidente de Chipre acusa a Turquía de ayudar a Rusia a eludir las sanciones europeas. El presidente de Emiratos Árabes Unidos visita a Putin. Es un viaje que hace rechinar los dientes a muchas cancillerías occidentales. Días después de que la OPEP ampliada con Rusia y México decidiera recortar la producción mundial de petróleo, llega a San Petersburgo Mohammed bin Zayed Al Nahyan para acordar detalles con Vladimir Putin. Estamos trabajando activamente en el marco de la OPEP Plus. Conozco su posición. Nuestras decisiones, nuestra acción no están dirigidas contra nadie. No actuamos para crearle problemas a nadie. Nuestras acciones tienen como objetivo garantizar la estabilidad en los mercados energéticos mundiales. Ninguno de los dos presidentes dijo haber tratado la invasión de Ucrania. A pesar de las difíciles condiciones económicas por la pandemia, hemos logrado mucho. Hemos aumentado nuestra facturación comercial de 2.500 millones a 5.000 millones. Al igual que Arabia Saudí, Qatar y otros países árabes, Emiratos Árabes Unidos no ha condenado la invasión rusa de Ucrania. Tampoco están a favor de expulsar a Rusia de la OPEP Plus. La organización afirma que no persigue objetivos políticos sino económicos. Sin embargo, sus decisiones refuerzan la estrategia de Rusia al tiempo que rechazan las demandas occidentales de que abran el grifo del petróleo para bajar precios y reducir la alta inflación que lastra sus economías. Rusia etiqueta de terrorista a Facebook. Moscú ha dado otra vuelta de tuerca en el control de Internet y las redes sociales. El servicio de seguimiento financiero ruso ha incluido a la sociedad estadounidense Meta, empresa matriz de Facebook, en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. El pasado mes de marzo, Meta fue declarada organización extremista por un tribunal ruso y dos de sus redes sociales emblemáticas, Facebook e Instagram, fueron bloqueadas en toda Rusia.
Tras la declaración de hoy, la puerta está abierta a un aumento de las acciones legales contra los usuarios de estas redes en Rusia, donde todavía está prohibido y puede ser severamente castigado llamar guerra a la guerra en Ucrania y dar informaciones que se salgan de la versión oficial. Ucrania pide armas a Europa. Con Kiev y al menos otras 14 ciudades bajo intensos ataques aéreos rusos, el asesor principal del presidente Zelensky, Alexander Rodiansky, aseguró a Euronews que Europa debe intensificar su apoyo militar a Ucrania, especialmente con los sistemas de defensa aérea prometidos y no entregados. Es realmente impactante ver que muchos estados occidentales aún están reflexionando sobre el suministro de armas o sobre si deberían proporcionar sistemas de defensa aérea. Los alemanes, por ejemplo, han prometido un sistema de defensa aérea muy moderno durante meses, pero ¿cuántas veces más lo van a anunciar? Necesitamos las armas ahora. Rodiansky también pidió a Occidente que trate de desestabilizar el liderazgo de Putin desde dentro. Reclamó que sea aún más aislado en la escena internacional. Necesitamos clasificar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Ese paso es muy importante, no es solo simbólico. También afectará las capacidades comerciales de Rusia en la forma en la que es percibida económicamente en el mundo. Necesitamos pensar fuera de lo habitual en términos de cómo desestabilizar al régimen de Rusia desde dentro, porque esa es la solución definitiva. Rusia todavía tiene capacidad interna para centrar todos sus esfuerzos y toda su atención en la política exterior. Debemos privarlos de la capacidad y los recursos para hacerlo. Deben concentrarse en sí mismos y hay mucho con lo que lidiar dentro de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que sus tropas siguieron lanzando el martes ataques aéreos de largo alcance contra la infraestructura energética y militar de Ucrania. En un comunicado dijo: logrado el objetivo del ataque, todas las instalaciones designadas han sido alcanzadas. Un ataque dejó sin electricidad gran parte de Leópolis por segundo día, tras los esfuerzos de recuperación durante la noche. En la región de Vinnytsia fue golpeada la térmica de Latsin. En la región de Dnipropetrovsk, en el centro-oeste del país, las infraestructuras energéticas sufrieron daños. Y en Zaporilla, en el sureste, Rusia disparó al menos 12 cohetes dirigidos a un centro educativo, un centro médico y edificios residenciales. Zaporilla ha sido la más bombardeada en los últimos días. Se han interceptado misiles y drones en Kiev, Odessa y Mykolaiv y otras regiones. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice: en sus ataques del lunes, Rusia desperdició algunas de sus escasas armas de precisión contra objetivos civiles en lugar de objetivos de importancia militar. La Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania informó que Putin ha estado planeando este ataque antes de la explosión del puente del estrecho de Kerch y, si es cierto, podría indicar que lo hizo para desviar la atención de su fracaso en Kharkov y Sium-Liman. Desde el 10 de octubre, las fuerzas ucranianas han liberado más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Lugansk. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, los ataques rusos a la red energética ucraniana probablemente no romperán la voluntad de lucha de Ucrania, pero el uso por parte de Rusia de su limitado suministro de armas de precisión en esta función puede privar a Putin de opciones para interrumpir las contraofensivas ucranianas en curso en las regiones de Jersón y Lugansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anuncian que los soldados ucranianos han realizado un entrenamiento en la zona de operaciones del norte, cerca de la frontera con Bielorrusia, para comprobar la preparación de sus unidades. El anuncio llega un día después de declarar Alexander Lukashenko que Bielorrusia acogerá a varios miles de soldados rusos. Habla el comandante de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. El peligro existe porque la República de Bielorrusia es el aliado de la Federación Rusa en la agresión contra Ucrania. Por eso estimamos todo el espectro de amenazas y aplicamos los medios para que esas amenazas no sean realizadas por el enemigo contra Ucrania, dice. El lunes, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo que él y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron crear una agrupación regional de tropas conjuntas sin precisar ni dónde ni cuándo. Lukashenko ha reiterado que Ucrania trama atacar Bielorrusia sin que haya ningún indicio para ello en los más de 7 meses transcurridos desde la invasión rusa.
El presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, ha acusado a la Unión Europea de mantener una posición contradictoria en su relación con Turquía tras la invasión rusa de Ucrania. Turquía es el único país de la OTAN que no ha impuesto sanciones contra Rusia, algo que no agrada al político, que considera que la Unión Europea incluso está permitiendo que Turquía ayude a Moscú a eludir las sanciones. Chipre siempre ha mantenido una relación tensa con Turquía y en una entrevista con Euronews, el líder chipriota ha asegurado que Turquía ha aprovechado la situación para aumentar sus exportaciones a Rusia. En lugar de centrar su atención en aquello que no tendrá un impacto directo en el mercado ruso, habría sido mejor ver cuáles de los países, ya sean candidatos a la adhesión o incluso países vecinos pertenecientes a la familia política europea, no están aplicando ninguna de las sanciones. Y voy a ser más concreto. Me refiero a Turquía, que de hecho facilita que productos como el acero ruso se exporten a Europa a través de Turquía. El presidente chipriota también considera que Bruselas no está haciendo lo suficiente para frenar ni la retórica ni el comportamiento extremo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra su país y Grecia. Para Anastasiades existe el riesgo de que haya otro conflicto en Europa. No podemos condenar a Rusia por violar el derecho internacional y después fingir que no entendemos la relevancia de lo que sucede cuando un país candidato a la adhesión viola el derecho internacional y afecta a Estados miembros. Es esta tolerancia la que alienta a Turquía y aumenta el riesgo de un nuevo conflicto dentro de Europa. La isla de Chipre lleva dividida desde el año 1974, cuando Turquía invadió su tercio norte en respuesta a un breve golpe de Estado pro-griego. De ahí nació la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía. Desde entonces la situación no ha mejorado a pesar de la entrada de Chipre en la UE en 2004. Descubra los emblemáticos proyectos que impulsan las regiones de toda Europa. Nuestra región ha salido del aislamiento. Conozca cómo mejoran la vida. Nos damos cuenta de que juntos somos más inteligentes. Escuche a las personas que se han visto beneficiadas. Los pequeños gestos pueden hacer mucho en términos de impacto medioambiental. Todo ello en Smart Regions en Euronews y Euronews.com. What I remember in the first days of the war in Kiev, in Maidan Square, was the shriek of the sirens, the thump of explosions, the rattle of gunfire. It was just haunting. And the words of Halina, whom I met in the Kiev metro seeking refuge, saying it's not normal that in 2022, in the middle of Europe, people are dying, fleeing their homes, living in fear. And then 16-year-old Darina saying, you know, I just don't understand what kind of mind can create such situations. She was 16, her dreams had just been shattered. I'm Valerie Goria, and I'm an international correspondent at Euronews.
Estados Unidos no cree que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares, explica su representante ante la OTAN antes de un encuentro de ministros de defensa en Bruselas. El G7 avisa a Rusia: el uso de armas químicas, biológicas o nucleares tendría graves consecuencias. El FMI empeora sus previsiones y asegura que 2023 se sentirá para muchos como una recesión. España aprueba el plan Más Seguridad Energética, 73 medidas para reducir la factura del gas y proteger a los consumidores. El gobierno francés interviene en la huelga de los carburantes. Anuncia la requisición de personal para el funcionamiento de los depósitos de ExxonMobil. Estados Unidos dice que no aceptará ninguna amenaza nuclear que venga de Rusia. Así declara ha sido la representante de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, en una entrevista con Euronews previa a un encuentro de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Les hemos transmitido a los rusos de forma bastante directa que cualquier uso de armas nucleares se toparía con consecuencias sin precedentes. Esto es algo que estamos controlando de cerca y creo que también habéis oído a mis compañeros en Washington explicar que en este momento no estamos viendo ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. La semana que viene la alianza militar llevará a cabo un ejercicio de disuasión nuclear ya planificado, mientras continúan las amenazas de Vladimir Putin de usar armas nucleares. Mientras tanto, la OTAN insiste en que sus miembros darán prioridad a las necesidades urgentes de Ucrania, que tras el último recrudecimiento de la guerra incluirá, entre otros, sistemas de defensa aérea más avanzados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que los últimos ataques contra civiles en Kiev y en otras partes de Ucrania demuestran el fracaso de Rusia. El presidente Putin está fracasando en Ucrania. Sus intentos de anexión, su movilización parcial y su temeraria retórica nuclear marcan la escalada más importante desde el inicio de la guerra y demuestran que esta guerra no va según lo que había previsto. Tras meses de envíos de armamento de Occidente a Ucrania, preocupa el agotamiento de los arsenales de armas. Los ministros también debatirán cómo reponerlos, al tiempo que se mantienen los suministros a Kiev. El G7 ha advertido de graves consecuencias si Rusia utiliza armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania. Reunido de urgencia tras los bombardeos del Kremlin contra infraestructuras civiles de la República Soviética, el grupo condenó los ataques, reiteró su apoyo económico y militar durante el tiempo necesario y escuchó atentamente las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Les agradezco toda la ayuda que han prestado. Es grande, significativa, pero el líder ruso, que se encuentra en la etapa final de su reinado, todavía tiene margen para una mayor escalada. Esta posibilidad es una amenaza para todos nosotros. El mandatario ha acusado a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia a la guerra y ha pedido al G7 que aumente la ayuda militar y ayude a desplegar un escudo aéreo para proteger a su país de los bombardeos ordenados por el Kremlin. El G7 también ha analizado y condenado los recientes actos de sabotaje contra las infraestructuras energéticas europeas. Ante el cierre de filas en torno a Kiev, Moscú ha advertido de que dar armas a Ucrania solo alargará el sufrimiento de su población. El Fondo Monetario Internacional presenta un panorama sombrío en su última previsión de crecimiento mundial. El organismo reduce a la baja sus estimaciones para este año y ve un mayor enfriamiento en el próximo. Citando la guerra de Ucrania y la continua alta inflación, el FMI vaticina que la economía mundial solo crecerá un 2,7% en 2023. La eurozona apenas escapará de la recesión con un aumento del 0,5%. Estados Unidos alcanzará el 1%, mientras que el 4,4% de China será tibio para sus estándares. Así lo ha explicado el consejero económico de la entidad. La desaceleración de 2023 será generalizada, ya que se espera que los países que representan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar. Y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión. A principios de este año, las economías mundiales estaban luchando por recuperarse de la pandemia, en gran parte debido a los problemas de suministro y al aumento de los precios de la energía.
Esos costes se dispararon con la guerra de Ucrania, que tuvo un impacto casi inmediato en el IPC y disparó la inflación a cotas no vistas en décadas. España aprueba el plan de contingencia para reducir la factura del gas. Se compone de 73 medidas. Su objetivo es reducir el consumo de energía en un 7%, tal y como se pactó con Bruselas. Ha sido bautizado Plan Más Seguridad Energética, como explica la ministra para la Transición Ecológica. Este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos. Con el plan de contingencia, el gobierno español quiere reducir el consumo de gas entre un 5 y un 13,5% entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Entre sus 73 medidas, algunas ya adelantadas, como la rebaja del IVA al gas del 21 al 5% y la reforma del precio regulado de la luz. Entre las nuevas, ampliar la protección de los consumidores vulnerables con una mayor cobertura para el bono térmico y eléctrico. Se prevé reducir la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias. El gobierno francés interviene para poner fin a las huelgas en el sector de los carburantes. La primera ministra Elisabeth Borne ha anunciado la requisición del personal indispensable para el funcionamiento de los depósitos de combustible del grupo ExxonMobil. Las 3 semanas de paro han provocado el cierre de un 30% de las gasolineras de Francia. El ministro de Finanzas advertía así de una posible intervención. En una primera etapa, en primera instancia, hay que darle una oportunidad a la negociación, una negociación de buena fe y una negociación que no se puede alargar, porque nuestros compatriotas legítimamente están hartos, quieren una solución rápida, les debemos una solución rápida. O las negociaciones comienzan y tienen éxito rápidamente y los depósitos de combustible se reabren rápidamente, o utilizaremos los otros medios disponibles para nosotros, incluidas las requisiciones. Los sindicatos exigen un aumento salarial del 10%, basándose en las importantes ganancias logradas este año por el gigante Total Energy. Es probable que escenas como esta continúen incluso si hay avances. El gobierno advierte de que el abastecimiento de combustible tardará unas 2 semanas en volver a la normalidad. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha comenzado a escuchar los argumentos del Partido Nacional Escocés para que se le permita celebrar un referéndum de independencia sin la aprobación del gobierno británico. El SNP afirma que tiene un mandato de los votantes escoceses, ya que se comprometió a hacerlo cuando la crisis de la COVID se calmara. Imparables, llenos de luz y rebosantes de carisma. Cuando el artista español Pablo Picasso y la diseñadora francesa Coco Chanel se conocieron, estaban a punto de crear sus obras maestras. El Museo Thyssen de Madrid celebra las obras y diseños que surgieron como resultado de su colaboración en la exposición Picasso-Chanel. La colección estará abierta al público desde este martes hasta el 15 de enero de 2023. Para Paula Luengo, comisaria de la exposición, la influencia del arte en los diseños es innegable. Esas líneas rectas del cubismo, esa superposición de planos, esa monocromía de colores inicial de Braque y de Picasso, la incorporación de collage y otros elementos no artísticos, hasta no de periódicos, en las obras, todo ello va a inspirar a Chanel. Las colaboraciones escénicas entre ambos ocupan buena parte Bitrix 24 es una herramienta gratuita de gestión de proyectos diseñada para ganadores. Reúne a tu equipo, asigna las tareas y comienza a acercarte a tu objetivo. Proyectos ilimitados. Y por ello se preparan también los aliados de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los miembros de la organización van a incrementar sus capacidades de producción de munición y equipamiento ante la guerra en Ucrania.
Un día antes del comienzo de la cumbre de la Alianza Atlántica, Stoltenberg señaló que ese tema se encuentra en la agenda de los 2 días de reuniones y que esa iniciativa tiene como fin asegurar una demanda a largo plazo para la industria armamentística y acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania. Stoltenberg afirmó además que los ataques del ejército ruso contra Ucrania de los 2 últimos días contra objetivos civiles son una señal de debilidad, así lo dijo, de Vladimir Putin. Ucrania tiene la fuerza y continúa logrando avances significativos, mientras que Rusia recurre cada vez más a horribles e indiscriminados ataques contra la población civil y las infraestructuras críticas. Tomaremos aún más medidas para fortalecer nuestra resistencia y proteger nuestras infraestructuras críticas. Cualquier ataque deliberado contra las infraestructuras críticas de los aliados recibirá una respuesta unida y decidida. With a united and determined response. La periodista María García Sornosa se encuentra en Bruselas, desde donde dará seguimiento a esta cumbre para nosotros. María, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, un apoyo ilimitado a Ucrania implica también fondos ilimitados para financiar esas ayudas. ¿Qué tan fuerte es el consenso entre los países de la OTAN antes de esta cumbre? Sí, Javier, los ministros de Defensa se dan cita aquí en Bruselas en uno de los momentos más complicados de la guerra. Las últimas semanas y días hemos visto esa movilización parcial, las anexiones o el redoble de la amenaza nuclear. La sensación aquí en Bruselas es que Putin está cada vez más arrinconado sobre el terreno y por eso es también más peligroso. Así, en este contexto, una de las grandes decisiones que se espera que tomen los ministros es aumentar el envío de armas a Ucrania. Ya hemos visto en las últimas horas cómo Estados Unidos y Alemania han anunciado nuevos envíos de sistema aéreo defensivo, pero también los 30 aliados quieren coordinarse e invertir más a nivel interno en su industria bélica, porque una de las preocupaciones es que la guerra en Ucrania está dejando las reservas de los ejércitos nacionales bajo mínimos. Una de las grandes certezas que deja ya la guerra en Ucrania aquí en la OTAN, Javier, es que la Alianza Atlántica ha aumentado su presupuesto más que nunca antes en su historia. El objetivo del 2% del PIB ya no es el techo, sino el suelo, dicen con frecuencia aquí en los cuarteles generales. Para que se hagan una idea, algunos países como Lituania han aumentado más del 200% el gasto en materia de defensa y militar desde la anexión de Crimea en 2014, y es un hecho ya que el presupuesto era uno de los temas que más dividía a los aliados antes del inicio de la guerra, y la guerra ha cambiado todo ello porque ahora es uno de los temas que más consenso genera. Hablabas, María, de la amenaza nuclear. La OTAN también anunció que procederá precisamente con maniobras nucleares rutinarias. Algunos habían abogado porque se cancelaran. ¿Cómo se interpreta esta medida en momentos en los que el peligro de una guerra nuclear es el mayor en décadas? Sí, la OTAN va a realizar tan pronto como la próxima semana ejercicios de entrenamiento nuclear. Participan 14 países y en ellos participan también aviones con capacidad nuclear, pero bajo ningún concepto se utilizan bombas nucleares como tal. En cualquier caso, la decisión ha sido tomada con bastantes críticas por el momento de máxima volatilidad y por la mala señal que puede enviar a Rusia. Sin embargo, el secretario general Jens Stoltenberg la ha defendido con vehemencia. Dice que sería un error no hacerlo y, para tranquilidad, ha dicho que son ejercicios habituales que se realizan cada año y que ya estaban programados. Además, la buena noticia es que después de las informaciones que llegaban las últimas días y semanas sobre esa amenaza nuclear, fuentes de la OTAN nos dicen que desde el inicio de la guerra no han detectado ningún movimiento de Rusia que marque esa dirección nuclear más allá de la retórica, y también nos insisten en que se están transmitiendo por todos los canales desde Occidente a Rusia que una guerra nuclear no puede librarse, nadie puede ganarla y que de hacerlo tendría graves consecuencias. Eso sí, desde el inicio de la guerra la OTAN no dice cuáles serían esas consecuencias y si un ataque nuclear preventivo a Ucrania desarrollaría y surgiría en la entrada total de la OTAN ya así de forma abierta al conflicto de Ucrania. Javier. Seguiremos muy de cerca esa reunión de la OTAN los próximos 2 días con vos. Muchas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Hoy, muchos pueblos indígenas están desapareciendo, y junto con ellos el dialecto, las tradiciones y toda su cultura. Vamos a adentrarnos en los caminos de la selva, buscando esos pueblos eternos que con sus conocimientos nos otorgan una fascinante visión de la vida. Te pones esto y dices, mi pueblo, mi identidad, mi cultura milenaria. Seremos parte de una maravillosa experiencia que nos llevará a conocer a 3 pueblos ubicados en la reserva de la biosfera del Manu: los Jarakbut, los Machillenga y los Yine.
encontremos los caminos que nos conecten con ese mundo ancestral, patrimonio de nuestra identidad. Ucrania sufrió este martes nuevos bombardeos aéreos por parte del ejército ruso tras los ataques registrados el lunes sobre la capital Kiev y varias ciudades más. Una docena de misiles alcanzaron edificios públicos en la localidad de Zaporilla, en el sur del país. Las explosiones provocaron un incendio de grandes proporciones y cobraron por lo menos una víctima mortal. Los últimos bombardeos destruyeron además infraestructuras vitales y edificios de viviendas. En Kiev, entre tanto, las autoridades y los residentes ya comenzaron a reparar los daños. Esta escena recuerda que la guerra sigue ahí. Al comenzar la mañana, muchos habitantes de Kiev se refugian en la estación de metro. Antes sonaron las alarmas aéreas a la misma hora que el lunes por los bombardeos rusos. Es terrorismo. Te hacen saber que no estás seguro en casa, aunque no haya infraestructura cerca. 2 paredes y un sótano no te van a salvar. Los ucranianos han comenzado a reparar los daños. Los rusos apuntaron a centrales eléctricas, pero también parques infantiles. Esto no se puede comparar con nada. Es una desesperación sin fin. Nos siguen atacando, nos siguen atemorizando. Este lunes 10 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con lanzar nuevos bombardeos masivos contra ciudades ucranianas si Kiev perpetra atentados terroristas de envergadura en Rusia, como el ataque que el sábado pasado dañó el puente de Crimea, considerado una de sus obras magnas. Con sus acciones, el régimen de Kiev se puso del lado de las formaciones terroristas internacionales, de los grupos más odiosos. Dejar sin respuesta este tipo de crímenes ya no es posible, dijo el jefe del Kremlin al inaugurar una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia. Además, agregó que hoy por la mañana, a propuesta del Ministerio de Defensa y según el Plan de Estado Mayor General de Rusia, se asestó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance contra instalaciones energéticas y objetivos del mando militar y comunicaciones de Ucrania. Incluso está permitiendo que Turquía ayude a Moscú a eludir las sanciones. Chipre siempre ha mantenido una relación tensa con Turquía y en una entrevista con Euronews, el líder chipriota ha asegurado que Turquía ha aprovechado la situación para aumentar sus exportaciones a Rusia. En lugar de centrar su atención en aquello que no tendría
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para Arturo Garland, un saludo para Masterplan, un saludo para todos los que se están integrando. Mil disculpas, se me había apagado el micro, ahora sí ya está. Un saludo para Masterplan, sí, un saludo para todos ustedes. Como yo les venía diciendo, acá hay un problema que está suscitado porque los de la OTAN están muy molestos con Turquía, ya que Turquía está jugando a doble filo, apoyando a Rusia y apoyando a la OTAN, entre comillas, porque la OTAN también es parte, Turquía es parte de la OTAN. Así es que, por favor, si pueden apoyarme con el like, acá están las protestas. Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Protestas en Alemania, en Suiza. Ahora sí, mira, las protestas que se están dando en todo el mundo de distintas formas. Hay protestas, señores, en distintos lados del mundo que están en contra de la guerra, de lo que está sucediendo. Y como yo ya les decía, hay todo un... A ver, mira, por ejemplo, acá tenemos que ver cómo... En KMU seguimos evolucionando y creciendo. Rusia terrorista a Facebook. Moscú ha dado otra vuelta de tuerca en el control de Internet y las redes sociales. Mire lo que ha hecho Rusia. El servicio de seguimiento financiero ruso ha dicho Meta, empresa matriz que Facebook es terrorista. Terroristas y extremistas. ¿Qué les parece? Es la última noticia. Y dos de sus redes sociales emblemáticas, Facebook e Instagram, fueron bloqueadas en toda Rusia. Tras la declaración de hoy, la Facebook un aumento de las acciones es terrorista, al igual que Instagram para los rusos. Está prohibido. Esto es algo bastante fuerte, lo que está pasando. A ver, otras cosas, que estén dando en estos momentos. A ver, quiero poner una... A ver, mientras tanto vamos conversando entre ustedes. Quiero saludar a todas las personas que están ahí presentes y pedirles por favor que me dejen un like. Decirles que la guerra está entrando en un momento de tensión máxima, en un momento en el cual Deutsche Welle, por ejemplo, que es un canal alemán que siempre está a la vanguardia de todo lo que es telecomunicaciones en Europa, está haciendo declaraciones de alguna u otra manera que no son del todo coherentes, porque algunas veces dicen algo en una dirección y después se contradicen, como que están a favor de la guerra y después que quieren que la guerra pare. No se entiende mucho. Acá tenemos a la última amenaza nuclear rusa contra Ucrania, la movilización de las tropas. Putin greift nicht zum ersten Mal zu einer solchen Drohung. Sie ist unverantwortlich. Wir müssen sie ernst nehmen, so wie wir alles ernst nehmen. Es ist aber auch, und das wissen wir aus den über 200 Tagen dieses brutalen Angriffskriegs, ein Versuch, uns zu erpressen. If Russia is about to lose this war in a catastrophic manner, in a military disaster, then I'm absolutely convinced that the Russian leadership, particularly Vladimir Putin, will use every means, every instrument at hand to stop Ukrainian offensives and to stop a military disaster for the Russian Federation,
which might eventually then also include nuclear weapons. Se habla de la posible utilización de armamento nuclear, ¿no? Occidente no quiere que esto pase, tampoco el mundo, pero los socios del G7 se están comunicando entre ellos para ver cómo disuadir estas amenazas. Yo creo que Putin los tiene un poquito, no sé si un poquito, pero bastante cogidos ahí, ¿eh? Hay una escalada muy importante y muy fuerte. Mira mi saldo después de solo 2 semanas con la herramienta que te permite recibir solo por ver vídeos activada. Vamos a otros temas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el riesgo de un Armagedón está a su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba, esto en 1962. Todo en el marco de las amenazas nucleares que ha realizado el mandatario ruso Vladimir Putin, mientras Moscú sigue enfrentando reveses militares en Ucrania. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto el secretario de la Sociedad Chilena de Física, Leopoldo Soto. Muchísimas gracias, Leopoldo, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla. Gracias a ustedes. A ver, a uno le asusta muchísimo esta declaración de Joe Biden, que hace alusión a la capacidad nuclear de Rusia, una Rusia que además está en problemas, que no ha tenido un desempeño en este conflicto como esperaría. Si uno se va como a al origen de la palabra Armagedón, uno ve que hay varias referencias bíblicas que hablan así como del fin del mundo. No sé si estamos hablando de algo así de grave. ¿Cuál es la capacidad nuclear hoy día que está sobre la mesa, por ejemplo, en Rusia? Mire, efectivamente la palabra Armagedón tiene origen bíblico y se refiere a la lucha final entre el bien y el mal. Ya en Estados Unidos los presidentes habían usado esta metáfora para referirse a la guerra. Por ejemplo, Bush la usó en la guerra de Irak hablando de la guerra santa, que era una guerra santa. Ahora, el poder nuclear que hay actualmente en el mundo, más o menos, Rusia tiene alrededor de 4.000 bombas nucleares, misiles principalmente, y Estados Unidos del orden de 5.000. Esa es la cantidad de bombas que hay actualmente. Y algunos países tienen en cantidad menor. Los países que tienen bombas nucleares actualmente en el mundo son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Pakistán, la India, China. Esos son principalmente los países que actualmente tienen armas nucleares. Leopoldo, respecto de Rusia, y respecto de la capacidad nuclear en general, ¿estos son como datos chequeados? A ver, vamos a ver. Señores, acá me sorprende bastante una cosa. Están hablando de que Rusia está perdiendo según Occidente. Yo les pregunto, ¿ustedes ven a Rusia que esté perdiendo? Yo no entiendo por dónde Rusia está perdiendo cuando Rusia ha logrado tomar todo el territorio que se ha propuesto, nadie le ha quitado nada, no les están bombardeando y apenas les han bombardeado, les han destruido un puente, ellos han dinamitado prácticamente casi todo el país de Ucrania. Entonces, yo lo que les digo es que no están perdiendo dinero y además de no estar perdiendo dinero porque están vendiendo su gas por otro lado, yo dudo mucho que las noticias que ustedes escuchen en televisión sean las auténticas, las serias, las que uno realmente quiere saber cuál es la verdad. Pero en fin. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá vemos una на огневом рубеже справа осуществляет
por favor, si pueden dar su like, y suscribirse al canal. Ahí está el Boskop. Esta es una exhibición conjunta entre alianzas militares con China y la India. Putin, Xi Jinping, el presidente de la India. Dice, por mucho que quieran aislar a Rusia, es imposible. Ya lo he dicho, en todo el sistema nosotros tenemos alianzas y muy poderosas. Bueno, este es un video sobre lo que fue Botkov hace un mes. Yo quiero destacar que es increíble cómo se puede haber unido Rusia con China y con la India, un poderío que es de temer realmente lo que está sucediendo, porque estamos a la nada de lo que podría pasar. A ver, ¿qué están diciendo ahorita en estos momentos en los noticieros en vivo, que es de noche allá en Europa, en Alemania? Nos posibilitó el acceso alegando que éramos inversionistas extranjeros. Oficialmente estamos aquí para ver si es posible. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos 2023 se sentirá como una recesión. El FMI también prevé que la inflación mundial se disparará hasta un impactante 9,5% este año antes de caer al 4% en 2024. Aunque el creciente coste de la vida exige una respuesta inmediata de los bancos centrales con políticas monetarias cada vez más estrictas, el remedio podría ser peor que la enfermedad, pues la presión de la inflación es más amplia y persistente de lo previsto. El FMI advierte que hay que prepararse para un mayor impacto, pues aún Bueno, también acá están hablando de que se viene una crisis financiera que en el año 2023 va a ser peor que la de este año, por el tema de que la economía está muy resentida. El invierno que se viene, que son estos 3-4 meses allá en Europa, la economía se va a ir al piso, sobre todo la economía de Europa. Ha hablado de las tres grandes economías, la zona euro, Estados Unidos y China, pero no ha hablado de la economía china y rusa. La economía china y rusa se están fortaleciendo porque están dominando gran parte de lo que es geopolíticamente la zona de África, y siguen vendiendo absolutamente todos sus medios naturales, ¿no? Su energía, su gas, sus armas, en fin. Bueno, tío, la OTAN tiembla al tratarse de Rusia. Un saludo para todos los que están ahí presentes. Bueno, la verdad es que vamos a ver qué videos les gustaría para poder reaccionar a videos y ver noticias sobre a ver, el ejecutivo, aliados cercanos a aliado Wild Project, a la gente a esta hora la política como que no le tiene mucha atracción a esta hora la política, ¿no? No le tiene mucho apego a la política a esta hora, pero es importante. Voy a seguir. Falta mucho para ver la luz al final del túnel. Y el banco de inversiones JP Morgan prevé que la economía estadounidense entrará en recesión en los próximos 6 a 9 meses. Su consejero delegado Jamie Dimon no cree que vaya a ser como la crisis de 2008, pero advierte de que la inflación, las grandes subidas de los tipos de interés y otros factores allanan el camino hacia un futuro incierto. Ana Nieto, ¿qué le preocupa a Dimon y por qué dice que no será como en el 2008?
Diamond hoy no le preocupa mucho porque dice que la economía de Estados Unidos está bien, pero otra cosa es lo que va a pasar dentro de 6, 9 meses. Ahí tiene un pesimismo que lleva sentado bastantes meses. La lista de lo que le preocupa empieza por la inflación, pero sigue por las subidas de las tasas de interés porque cree que están siendo demasiado rápidas y demasiado severas y que puede pasarse de frenar la inflación a causar la recesión. También le preocupan las consecuencias desconocidas de la reducción del balance de la Reserva Federal. Hay que recordar que para reactivar la economía, la Reserva Federal recompró bonos del Tesoro y activos. Bueno, se habla de mucha recesión económica. Ahora vamos a ver, cómo ha sido el ataque de Rusia el día de ayer. Decidimos tener este negocio familiar para poder pasar más tiempo en familia. Reiniciamos la tienda. Bienvenidos, qué gusto acompañarles, soy Paula Pérez, esto es Reporte 360, vamos a revisar de inmediato nuestros titulares, así empezamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado que las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance contra blancos energéticos, militares y de comunicaciones en Ucrania. Beijing ha reiterado su llamado para apostar al diálogo y la negociación tras los nuevos lanzamientos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte que responden a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Asciende a 76 el número de personas fallecidas después de que un bote en el que viajaban se hundiera en el estado de Anambra, en el sureste de Nigeria. Reacciones múltiples se dan en el mundo tras el ataque terrorista realizado en el puente de Crimea, que fue efectuado por los servicios de seguridad e inteligencia ucranianos. Además, se ha confirmado que se llevaron a cabo un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance contra blancos energéticos, militares y de comunicaciones ucranianos por parte del Kremlin. Todo esto en respuesta ante el ataque terrorista anunciado también por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin. Vamos a revisar más datos con nuestra corresponsal desde la capital, desde Moscú, Odette Díaz. Bienvenida. Saludos, colega, gracias por el contacto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó en esta jornada durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional que para Moscú está claro que quienes ordenaron, organizaron y perpetraron el ataque terrorista del pasado sábado contra el puente de Crimea son los servicios especiales ucranianos. En ese sentido, agregó que el régimen de Kiev utiliza métodos terroristas desde hace mucho, incluyen los asesinatos de figuras públicas, periodistas y académicos, tanto en Ucrania como en Rusia, al igual que los atentados terroristas contra las ciudades de Donbass, que duran más de 8 años. Asimismo, el mandatario argumentó que los servicios ucranianos también han realizado actos de terrorismo nuclear, ante lo cual hizo referencia a los ataques con misiles y artillería a la central nuclear de Zaporozhye. Además, el mandatario responsabilizó a los servicios especiales de Ucrania de 3 atentados terroristas contra la central nuclear rusa de Kursk, que se consideraron dañar las líneas de alto voltaje. Entre otros atentados e intentos de delitos similares contra las instalaciones eléctricas de Rusia y su infraestructura de transporte de gas, Putin comentó el intento de provocar una explosión en uno de los tramos del sistema de transporte de gas Turkish Stream, hecho a decir del jefe de Estado demostrado por datos objetivos, incluyendo los testimonios de los propios autores detenidos de estos ataques terroristas. Putin también recordó las recientes emergencias en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que pasan por el fondo del mar Báltico, lamentando que los representantes de Rusia no fueron admitidos para investigar las causas de las explosiones. No obstante, detalló que todos conocen el beneficiario final de este crimen. El presidente ruso argumentó que el régimen de Kiev, con sus acciones A ver, vamos a ver esta... A ver, la... Bulgakov.
Las durísimas sanciones económicas contra Rusia para hacer repensar a Putin su guerra en Ucrania en un principio parecieron la madre de todas las bombas financieras en manos de Europa y Occidente. Pero lo cierto es que estas sanciones no solo son un dolor de cabeza para la Rusia de Putin, sino también para los castigadores occidentales, que es más caro y más difícil de transportar. Durante décadas los europeos han dependido del gas barato ruso. De ahora en adelante van a depender del gas caro estadounidense. Sabias decisiones. Alemania va camino a la ruina, algo que se ve incrementado por el bombardeo de los gasoductos Nord Stream, que motivarán que sí o sí Alemania y parte de Europa cambien de proveedor, lo que es sinónimo a comprar el gas más caro a Estados Unidos, y el incremento del flete por traerlo por buques metaleros, aunque también pueden importarlo de Oriente Medio o Azerbaiyán. Esto a Estados Unidos ya le va bien, porque su objetivo era y es que Rusia y Alemania no se lleven bien. Hay que reconocerlo, la jugada les ha salido fantástica. El dólar está volando, las tres empresas armamentísticas estadounidenses acumulan récords de ventas, el euro se hunde y las empresas europeas se trasladan a suelo norteamericano. Pero de esto último les hablaré en un próximo video si les interesa, claro está. Y es que Europa pasó de fabricar en China a tener que ir a Estados Unidos, donde la mano de obra es muchísimo más cara. Es increíble. Así que háganme saber en los comentarios si quieren que tratemos el tema de cómo Estados Unidos recibe con los brazos abiertos a empresas europeas